En este vídeo veremos cómo se hace la definición de un sistema de ajuste. En estos casos tendremos unos requisitos de partida. En estos requisitos nos establecerán cuál es el diámetro nominal del sistema a analizar y las características del sistema, teniendo la posibilidad de que sea juego, apriete o indeterminado. Y en cada caso lo que nos darán serán juego máximo y juego mínimo, apriete máximo y apriete mínimo o juego máximo y apriete máximo. Y luego nosotros estableceremos las siguientes condiciones. Siguiendo las instrucciones de la norma, la tolerancia del agujero deberá ser igual o mayor que la del eje. Esto lo ponemos para que no haya excesiva diferencia de calidades, que es que la diferencia entre las calidades de las tolerancias sea menor o igual a 2, es decir, si en un elemento ponemos IT6, en el 8 se podrá poner desde IT4 hasta IT8, o un IT11 contra IT9 a IT13, por ejemplo, y el más barato. Para poner el más barato, lo que emplearemos será el criterio de que la suma de las dos tolerancias sea lo mayor posible. Para esto tendremos que hacer el ejercicio en tres partes. Primero, calcularemos las tolerancias. Para ello, partiremos de los datos dados en el sistema y los relacionaremos de forma que calcularemos las tolerancias. El segundo paso será fijar una posición de uno de los dos elementos y lo haremos eligiendo uno de los criterios que marca la norma, que es que sea o eje base y por lo tanto el eje esté en posición H, o agujero base y por lo tanto que el agujero esté en posición H. Y una vez establecido esto, buscaremos la posición del segundo elemento. Si hemos establecido eje base, buscaremos la posición del agujero, y si hemos elegido agujero base, buscaremos la posición del eje. Cuando empecemos a hacer esto, veremos que tendremos dos opciones. Con el primer intento que hagamos podemos tener una solución directa y que nos salga directamente la posición de un elemento en tablas, o podemos tener la necesidad de tener que ajustar las tolerancias para poder encontrar una posición que cumpla con los requisitos del sistema establecido. Veamos todo esto en la realidad con un ejemplo con juego. El caso que nos ocupa tendrá las siguientes características. Un diámetro nominal de 120 milímetros, un juego máximo de 150 micras y un juego mínimo de 40 micras. Y a esto nosotros le añadiremos las tres condiciones que hemos puesto. Con estas condiciones tendremos que calcular el sistema de ajuste, tendremos que definir el sistema de ajuste. Para ello ya hemos explicado que el primer paso será calcular las tolerancias. Para ello emplearemos los datos de juego máximo y juego mínimo. En este caso ya hemos visto que tenemos una situación de juego, y la situación de juego sabemos que se cumple cuando tenemos el diámetro máximo del eje será siempre menor que el diámetro mínimo del agujero. Si representamos este caso, tendremos en esta figura podemos ver las relaciones existentes entre las tolerancias y los juegos máximo y mínimo. Las dos tolerancias será lo que querremos calcular, ya que es el dato que estamos buscando. Y los juegos mínimo y máximo serán los datos de partida que tenemos en el enunciado. ¿Cuándo sabemos que tenemos el juego mínimo? La diferencia entre el diámetro mínimo del agujero y el diámetro máximo del eje. Y el juego máximo lo tendremos entre el diámetro máximo del agujero y el diámetro mínimo del eje. Partiendo de aquí, tenemos que relacionarlos para conseguir el cálculo de las tolerancias. Visualmente, gráficamente, ahí podemos ver que la suma de las tolerancias será igual a juego máximo menos juego mínimo. Pero esta ecuación hay que pulirla un poco, digamos. Si nos fijamos, para el caso del juego, o sea, para los datos que tenemos, juego mínimo y juego máximo, tenemos estos dos requisitos. Pero el cliente nos habla de que queremos máximo 150 milímetros, mínimo 40 milímetros. Si nosotros le damos un juego máximo en nuestro sistema por debajo de 150 y un juego mínimo por encima de 40, le valdría. Pero sin embargo, estos dos valores de tolerancias vendrán especificados en tablas. Por lo tanto, si yo sé que tiene que ser mínimo o más, y como mucho puede ser lo que me piden, yo esta ecuación
la tendré que ajustar y esto no será igual. La relación que tendremos entre las tolerancias y los juegos, la diferencia de los juegos será que las tolerancias, la suma de las tolerancias debe ser menor o igual que el juego máximo menos el juego mínimo. Introduciendo los datos de nuestro ejercicio, la suma de las tolerancias deberá ser menor o igual a 110 micras. Partiendo de este dato, iremos a la tabla de calidades de las tolerancias y revisaremos las tolerancias que queden por debajo de 110, obteniendo lo siguiente. Esas son las tolerancias para un rango de medida de 120 milímetros desde la calidad IT9 a IT6. Para respetar el criterio de más barato, deberemos encontrar la suma de tolerancias que quede más cercana a 110, para lo cual empezaremos por 87 con alguna combinación. Y comprobamos que tenemos un caso en el que se cumple 87 más 22, 109, que es menor a 110. Esa, en principio, sería válida, pero podemos observar que desde la IT9 hasta la IT6 hay un salto de 3 escalones. Y como hemos marcado un límite de 2, esta solución no será válida. Es por ello que descartamos que ninguno de los elementos tenga una calidad IT9. El siguiente paso será hacer la comprobación con IT8, 54. Y comprobamos que es válido poner los dos elementos con IT8, 54 micras, una suma de 108 que queda por debajo de los 110 que hemos establecido como buenos. Es por esto que ya tenemos el primer dato del ejercicio, que es el siguiente. Tolerancia del agujero igual a 54 micras y tolerancia del eje igual a 54 micras. A partir de aquí empezaremos a buscar las posiciones. Para buscar las posiciones hemos dicho que tendremos que fijar uno de los dos elementos en posición H y buscar el otro elemento. Veamos cómo procederíamos en el caso de agujero base o eje base. Para agujero base tendremos esta misma representación de relación entre tolerancias y juegos, con la diferencia de que el agujero estará sobre la línea de referencia, obteniendo la siguiente figura. Los cuatro elementos de esta figura, como son la tolerancia del agujero, la tolerancia del eje, el juego mínimo y el juego máximo, los conocemos. ¿Cuál será la variable que tendremos que calcular en esta figura? La distancia superior, que nos dará la posición del agujero. Esta distancia lo que tenemos que hacer es encontrar una posición en tablas que cumpla con los requisitos del ejercicio. Y como bien hemos dicho, las tolerancias serán un número fijo que tenemos que sacar de tablas, pero los juegos nos piden máximo y mínimo. Siempre que cumplamos que los juegos del sistema que definimos estén entre estos dos, será suficiente. Es por ello que tenemos que encontrar una relación de la diferencia superior con el juego mínimo y con el juego máximo. ¿Cómo encontraremos esa relación? Este es el juego mínimo admisible, es decir, puede ser esta medida o mayor. Por lo tanto, ds, relacionándola con el juego mínimo, ds será igual o mayor que el juego mínimo. Y el juego máximo debe ser como mucho esa medida. Y como quiera que tenemos las dos tolerancias fijas, sabemos que ds deberá ser menor o igual al juego máximo menos las dos tolerancias. Planteando esta ecuación, obtendremos un rango de diferencias superiores con el que tendremos que ir a tablas a buscar si hay una posición que se corresponda. En el caso de eje base, tendríamos la siguiente figura con la siguiente fórmula. En este caso, la distancia que tendríamos que buscar sería la diferencia inferior, que nos ubicará la posición del agujero. Y procediendo de igual forma que en el caso del agujero base, para hallar la posición del agujero en este sistema de eje base, tendremos que plantear la siguiente ecuación. Estas dos ecuaciones serán las dos ecuaciones que tendremos que emplear para calcular las posiciones que estamos buscando para eje y agujero
en cada uno de los casos. Veamos ahora qué casos se nos presentan para el caso de agujero base sustituyendo nuestros datos o en el eje base sustituyendo nuestros datos. En el caso de agujero base, introduciremos en esta ecuación los datos que disponemos. Con ese rango de medidas es con lo que iremos a las tablas. En el caso de eje base se procede de igual manera. Perdón, que ahí habíamos tenido una errata. Por lo tanto, tendremos que en el caso de agujero base el eje tendrá que estar posicionado en una posición con ds entre 40 y 42 y lo mismo en el eje base para el agujero entre 40 y 42. Una puntualización a realizar es que en el caso del agujero del eje base, el agujero tendrá una DI positiva, pero en el caso del eje, para agujero base, ds deberá ser negativa. Entonces, ds deberá estar entre menos 40 y 42. Esto no se ha tenido cuenta antes porque para hacer estas cuentas de sumar y restar juegos máximos mínimos puede complicar un poco, dado que la tolerancia del agujero va hacia arriba, el juego está, el máximo abarca parte superior, parte inferior. Entonces hay que tener claro este concepto y al final meter esos negativos. Si entramos a tablas con estos datos, comprobaremos que ni en uno ni en otro hay una posición ni de eje ni de agujero que nos dé esta solución. Esto es lo que hemos mencionado antes. Podemos encontrarnos con un caso que los datos que nos dan directamente en una primera interacción obtengamos resultado, o podemos tener la necesidad de ajustar tolerancias. ¿Esto qué quiere decir? Que estas tolerancias que hemos partido a la hora de hacer el cálculo no son válidas y tendremos que modificar una de ellas. Como quiera que las dos son iguales y nos dicen que la tolerancia del agujero debe ser mayor o igual que la del eje, lo que haremos en la primera interacción será modificar la tolerancia del eje pasando de 54 a 35 micras. Una vez hecho esto, volveremos a plantear estas ecuaciones para encontrar los rangos tanto de ds como de di. Hagamos todo el desarrollo de esas ecuaciones cambiando los datos de la tolerancia del eje. En este caso, ya hemos visto que hemos modificado, en lugar de aplicar la tolerancia del eje de 54, se aplica de 35, con lo cual el rango en el que se pueden ubicar tanto ds como di es mayor. ds deberá estar entre menos 40 y menos 61 y di entre 40 y 61. Volvemos a consultar las tablas de posiciones de ejes y comprobamos que nuevamente no hay ninguna posición regulada por la norma que cumpla con estas medidas. Por lo tanto, tendremos que volver a hacer un segundo ajuste de tolerancias. Y aquí se nos abre una casuística diferente. ¿Por qué? Porque ya tenemos que la tolerancia del eje es menor y ahora tenemos dos posibilidades. Podemos alterar la tolerancia del eje de 35 a 22 o bajar la tolerancia del agujero de 54 a 35. Es decir, tendremos dos casos. Tolerancia del agujero, bajarla a 35, o tolerancia del eje, bajarla a 22. ¿Qué criterio elegiremos para hacer una u otra operación? Lo que hemos dicho al principio, buscar la más cercana a 110. Por lo tanto, en este caso, en el primer caso, tendremos una tolerancia total de 70 micras y en el segundo caso de 76 micras. Es por esto que con el criterio de que el más barato entenderemos que es el que más mayor sea la suma de las tolerancias, nos quedaremos con esta opción y bajaremos la tolerancia del eje a 22 micras. Una vez hecho esto, volveremos a plantear estas dos ecuaciones, pero bajando la tolerancia del eje a 22 micras, quedando como sigue. Y para el caso del agujero, con estos rangos de medidas de entre menos 40 y menos 74 para la distancia superior del eje o de 40 y 74 para la distancia inferior del agujero, iremos a las tablas de posiciones y obtendremos que esto cumple con la posición E del agujero. De igual forma, esto cumple con la posición E del agujero, esta del eje, perdón.
¿Cuáles serán, por tanto, los sistemas de ajuste aceptados para cumplir con estos requisitos? En el caso de que elijamos agujero base, la posición del agujero es la H. La tolerancia, hemos dicho que estábamos en 54 micras, que era la posición, la calidad 8. La posición para el eje hemos encontrado que es la E y habíamos bajado a la IT6, que son 22 milímetros. En el caso de haber elegido eje base, el eje lo tendremos en la posición H. Sabremos que la calidad del eje será la IT6 porque es la que hemos bajado aquí. Y para el agujero obtendremos la posición E y la calidad mantendríamos la que inicialmente hemos elegido de 8. Estos dos resultados serían los resultados válidos para definir el sistema de ajuste que nos han pedido con los datos de partida.